aprobamos una ordenanza en donde ya se le da esa autonomía que tiene que tener Cuerpo de Bomberos en función a lo que dice la ley y el COESCOP, en este caso la ley de incendios, en donde el Cuerpo de Bomberos empiece a ser manejado, sí, en este caso con esa autonomía que se tiene que manejar y que más bien se convierta en esta institución técnica de socorro que pueda atender las necesidades de la gente y que deje de ser a veces ese botín político en el que se convirtió lamentablemente. El Consejo Municipal no es el ente encargado de determinar responsabilidades. Obviamente. Los elementos que tengan a través de las diferentes pruebas, que se las ponga a conocimiento de la autoridad que corresponda y que siga el curso en este caso como corresponde y que a la final, si es que ya Contraloría, Fiscalía en su momento encuentran las responsabilidades, que ellos determinen y que también obviamente en función de eso se dicte medidas que sean necesarias para también ir a veces cambiando el rumbo de las instituciones que tienen que cambiar. Con respecto al tema de los puentes, sobre todo el tema de la Argelia, ¿sí? Yo he pedido una información, todavía no me llega esta información porque yo sí quiero presentar en Contraloría por un tema. Por ejemplo, en la Argelia ya en el 2023 se contrata un estudio para en este caso que te permita luego tener un proyecto para intervenir este puente, porque todos sabíamos que este puente ya venía con problemas, lo cual significa que no era una emergencia, porque tú ya tenías previsto en tu planificación institucional intervenir. Es que estoy pidiendo unos informes de eso también, porque a la final, si un contratista no cumple con los plazos que están establecidos, recuerda que tiene una multa, el 1 por 1000 me parece que es, de forma diaria por cada día de retraso. Eso establece la Ley Orgánica de Contratación Pública y se tiene que multar quien no cumpla con los plazos. Al personal técnico y a la maquinaria un día la tenías en un sector, al otro día la tenías en otro sector y no había una planificación y eso hacía que no avances ni en lo uno ni en lo otro. Yo creo que en este caso hay que establecer prioridades, eso es lo que se ha hecho un poco, indudablemente falta mucho por hacer. Y ir a la parte medular, que se han generado algunos inconvenientes. Bueno, lo primero era lo que ya lo conocen ustedes, el tema de bomberos. Ha habido también criterios divididos, uno se ha mencionado por qué desde los concejales no han actuado y han fiscalizado este tema. El concejal Herráez expuso una documentación, pero finalmente no es una denuncia como tal. Pero independientemente de que si es que el concejal Herráez lo logra hacer o no, bueno, algo se tiene que hacer. La primera parte, ¿qué pasó con el tema? Porque incluso hasta ya bueno, nosotros sacamos una versión de una persona que explica cómo aparentemente se maneja este sistema. Y pese a todo, está en un cargo importante y con una confesión de él mismo en otro medio de comunicación. En la parte de bomberos primero, ¿cómo estamos, concejal? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Primero recordar, John, que el tema de bomberos ha sido un tema que siempre ha estado en el debate, en el tema de la ciudad, en el Consejo Municipal. Nosotros hace algunas semanas aproximadamente aprobamos una ordenanza en donde ya se le da esa autonomía que tiene que tener Cuerpo de Bomberos en función a lo que dice la ley y el COESCOP, en este caso la ley de incendios, en donde el Cuerpo de Bomberos empiece a ser manejado, sí, en este caso con esa autonomía que se tiene que manejar y que más bien se convierta en esta institución técnica de socorro que pueda atender las necesidades de la gente y que deje de ser a veces ese botín político en el que se convirtió lamentablemente. Mira, si bien es cierto en su momento aparecieron algunas denuncias en medios de comunicación, en algunos incluso medios digitales, en su momento cuando incluso yo le decía al compañero Santiago Herráez, si tú tuviste acceso a las pruebas, a los audios, a toda la documentación que tú consideras pertinente, bueno, con esa información ponlo por escrito. Él manifestaba en su momento que le había pasado a la alcaldesa para que sea la alcaldesa quien ponga la denuncia, cuando realmente si tú tienes la documentación, tú realmente puedes poner la denuncia. La misma alcaldesa lo ha dicho, bueno, pongan por escrito la denuncia y que obviamente sea las instituciones que correspondan que investiguen y que determinen responsabilidades. Pero bueno, ahí, ¿qué prueba le pueden dar? El audio de cómo le graban diciendo que ha cogido plata y que luego en una radio lo fue a confesar. Mira, pero a la final eso, el Consejo Municipal no es el ente encargado de determinar responsabilidades. Obviamente. Los elementos que tengan a través de las diferentes pruebas, que se las ponga a conocimiento de la autoridad que corresponda y que siga el curso en este caso como corresponde y que a la final, si es que ya Contraloría, Fiscalía en su momento encuentran las responsabilidades, que ellos determinen y que también obviamente en función de eso se dicte medidas que sean necesarias para también ir a veces cambiando el rumbo de las instituciones que tienen que cambiar. Sí, bueno, ahí sí le quiero sobre repreguntar, concejal, porque no existe como tal una autonomía directamente a bomberos. Porque ¿quién los eligió a ellos como representantes de bomberos? Lo primero que hay que tener claro. Segundo, reciben dinero porque son una entidad adscrita al municipio. No es porque bomberos son un país independiente y ellos van a hacer lo que les da la gana. Tercero, tienen tanto recurso ahí que si está acumulado ese recurso ahí es que son, perdóneme que se lo diga así, sin faltar el respeto a los bomberos, pero los que han estado al menos en la parte administrativa son tan inútiles que ni con plata se la pueden utilizar, no la pueden gastar. Entonces,
si hablamos de una autonomía hacia ese nivel, estamos dejando que quede en manos de cualquiera y obviamente con sombra de aparente corrupción, cerca de unos 18 millones de dólares o 13 millones de dólares aproximadamente. Entonces, ¿qué tipo de autonomía va a quedar ahí? Mira, Cuerpo de Bomberos tiene de forma anual aproximadamente como unos 5 millones de dólares de presupuesto. En la actualidad tienes un buen presupuesto acumulado, porque lamentablemente no lo han utilizado. La inestabilidad que ha tenido Cuerpo de Bomberos no ha permitido que incluso los procesos avancen, procesos de contratación, compra de herramientas que son importantes para el funcionamiento. Sin embargo, mira, ahí hay un tema importante. Cuando yo decía que Cuerpo de Bomberos tenga esa autonomía, evidentemente es una institución adscrita al municipio, pero hay que entender hasta dónde llega la autonomía. Si bien es cierto, a través de una ordenanza tú estableces condiciones y estableces la política, ¿sí? El Consejo Municipal no pierde, en este caso, la acción de legislación y de fiscalización con respecto al tema del Cuerpo de Bomberos, pero tampoco Cuerpo de Bomberos tiene que seguir siendo manejada como una dependencia del municipio. Cuando los alcaldes, en este caso, nombraban a los directores estratégicos del Cuerpo de Bomberos bajo la figura de un libre nombramiento y remoción, lo que Cuerpo de Bomberos estaba convirtiendo en este caso era una dependencia más del municipio. Cuando sí hay algunas particularidades, tiene su propio comité de planificación y de administración, y en función de eso, más bien, lo que el Consejo Municipal ha hecho lo que dice la norma. Mira, a nivel del país, creo que son cerca de 2 cuerpos de bomberos en los que estaban todavía siendo administrados o manejados bajo esta figura. Ya la mayoría de cuerpos de bomberos están en funcionamiento o en función de lo que establece el COESCOP y lo que establece la ley contra incendios. Eso incluso nos ha podido permitir ver que hay otros cuerpos de bomberos que están mejor equipados, que están mejor dotados, que tienen todo lo que necesitan para poder en este caso intervenir cuando hay estos siniestros o estas emergencias en el cantón. Sí, pero aquí lo que finalmente termina predominando es el tema de la norma, porque ¿quién tiene que llegar en este caso a ser la cabeza del cuerpo de bomberos? En Loja solo existen 3. Así es. 3 figuras. ¿Y cómo se elige al más óptimo? Bueno, la ley, la normativa establece y la ordenanza que se aprobó, obviamente, que hay un comité, hay una comisión que se conforma, tiene 30 días, esta comisión revisa los perfiles en función de lo que establece la norma, y luego sí se presenta una terna, en este caso a la alcaldesa, en este caso al ejecutivo, y el ejecutivo es quien toma una decisión, ¿sí? En función de eso, hasta ahí te dice la norma, si tú estableces la terna, estableces los 3 perfiles, y el ejecutivo en función de eso toma una decisión, que obviamente es responsabilidad ya del ejecutivo, luego ver quién, en este caso, toma una decisión de la terna que sea presentada. Entonces ahí usted se da cuenta que tan autónomo no es, porque al final depende de alguien que pueda dar una aprobación de un perfiles, en este caso que estén clasificando ahí para ese cargo. Finalmente autónomo tampoco es. Porque a ver, yo he visto los perfiles de los 3. 2 de ellos ni siquiera han sido de formación inicial de bomberos. Y la norma en el COESCOP lo dice claramente. Hoy en día, se lo digo yo aquí con toda la frontalidad, porque también se lo dijo el señor Calvache por este medio, porque él no asiste normalmente o quiere que yo asista a reuniones personales. Él no es óptimo para llegar a ese cargo, lo primero. Peor aún teniendo una sombra de aparente corrupción. Entonces, finalmente, ¿quién decide quién se queda, quién se va de ahí? Porque se lo digo también, hay el otro señor Bastidas y ahora es el otro señor, si más no me equivoco. Luna. Entre los dos está posiblemente el tema tal. Sin embargo, no sé cómo estará ahora, no sé si sigue el señor Calvacha pese a las cosas que han salido ahí. Es porque en este caso la primera autoridad no lo quiere mover, lo quiere mantener ahí. Mira, más bien yo no quiero adelantarme a los hechos, habría que esperar que esta comisión presente la terna, y una vez que esté presentada la terna, sí es competencia del Ejecutivo poder tomar una decisión, que también es responsabilidad por parte del Ejecutivo en el momento que toma una decisión, sin duda alguna. Muy bien. Lenin, hay otros temas más que se tenían que ya estar como que previstos en Loja para el mes de noviembre. Ya estamos prácticamente en noviembre. Y de lo que nosotros hemos entendido, en noviembre no se van a culminar varias cosas. Primero, se tenía que ya tener avanzado el tema de una estación de bomberos en Vilcabamba, el puente de la calle de la Argelia y el puente de la calle Mabura. En noviembre, de lo que se tenía en un principio estimado, esas 3 cosas era como lo primero que tenía que salir. Pero como van las cosas, los puentes posiblemente, no sé si hasta diciembre. El tema del otro, de lo de bomberos en Vilcabamba, ese ni siquiera creo que está empezando a hacer. ¿Qué pasa con las obras que quedaron pendientes, bien o mal, de la época de Franco Quesada? Mira, cuando se ejecuta una obra, y no solo acá en los puentes de Loja, tenemos por ejemplo problemas en una regeneración urbana en el Cisne. Cuando ejecutas un proyecto, a la final tú, para que no tengas problemas en la ejecución de la obra,
lo ideal es que el estudio que tú lo tienes para ejecutar la obra tiene que estar bien elaborado, tiene que contemplar todos los mecanismos técnicos que te permitan luego ejecutar la obra sin ningún contratiempo. El problema acá es que se hacen los estudios, pero lamentablemente no se contemplan algunos temas adicionales. Por ejemplo, en el tema de la Argelia, unos elementos que han hecho que este tema se retrase, lamentablemente es que se tenían que hacer unos estudios de suelos, análisis, en este caso posteriores, adicionales a lo que ya presentaba el estudio como tal. Eso sin duda alguna ha hecho que lamentablemente estos temas se vayan ampliando. Mira, yo te soy muy sincero en este tema, mi estimado John, con respecto al tema de los puentes, sobre todo el tema de la Argelia, ¿sí? Yo he pedido una información, todavía no me llega esta información porque yo sí quiero presentar en Contraloría por un tema. Por ejemplo, en la Argelia ya en el 2023 se contrata un estudio para en este caso que te permita luego tener un proyecto para intervenir este puente, porque todos sabíamos que este puente ya venía con problemas, lo cual significa que no era una emergencia, porque tú ya tenías previsto en tu planificación institucional intervenir este puente. Entonces esos temas yo sí los voy a, he pedido un poco de documentación incluso para presentar a Contraloría para que determine si en realidad se tuvo que haber contratado bajo la figura de emergencia o bajo la figura de no emergencia. Sin embargo, mira, otro de los problemas que lamentablemente sí se han atribuido a estos temas es que se extendió o se firmó en el contrato plazo de 5 meses. ¿Sí? Y a la final tú al contratista, cuando la institución quiere obligarle a que pueda caminar de mejor manera sus temas, el contratista que te dice, bueno, yo tengo plazos que cumplir, y en función de eso yo creo que sí tiene que haber, nosotros incluso hemos hecho algunos pedidos en sesiones de cabildo, en reuniones que hemos tenido con Dirección de Obras Públicas, de que se les presione a los contratistas para que las obras puedan avanzar, porque hoy en duda, sin duda, tenemos problemas de tráfico, sobre todo en la parte de lo que es la Tebaida y todo ese sector. Pero se estipula que puedan al menos culminar hasta diciembre, que es lo que incluso desde las cuentas oficiales del mismo municipio han destinado, pese a que los avances en un inicio estaban, por ejemplo, no llegaban ni al 30%. Ahora luego salieron, después de que sale algo y los del momento Loja salen a la semana siguiente a decir que ya están con el 40%, es decir, ya no falta nada, pero en un mes 60%. Mira, de parte de Obras Públicas se ha mencionado que se terminarían en diciembre, pero sí hay una debilidad. No solo en estas obras, en muchas obras, cuando son obras o proyectos grandes, uno de los problemas que está fallando es la fiscalización, pero la fiscalización técnica, es decir, los que fiscalizan el cumplimiento de las condiciones que tú contratas en una obra, fiscalizador, administrador de contrato, porque ¿cuál es el problema? Tú pones a un ingeniero de obras públicas a fiscalizar 4 o 5 proyectos al mismo tiempo, no avanza ni con el uno ni con el otro. Nosotros hemos manifestado que cuando se tratan obras ya de un monto considerable, obras de mayor envergadura, más bien que se puedan establecer equipos multidisciplinarios de fiscalización para que la fiscalización también pueda estar pendiente de lo que se hace en la ejecución de esa obra. De lo contrario, un día está en un contrato, en un proyecto, está en otro y ahí no fiscaliza bien, no se ve el avance y no se avanza ni lo uno ni lo otro. Pero finalmente el perjudicado con eso, concejal, termina siendo la ciudadanía. No, sin duda alguna. Si es que hay un tema que se tiene que cumplir en el tiempo que es, lamentablemente, así pasa lo del clima o pasa lo que pase, para eso hay una parte contractual que se tiene que respetar. Y ahí sí, estoy totalmente de acuerdo, John, y si no se cumplen con los plazos que están establecidos, si yo eso, por ejemplo, he pedido en la parroquia del Cisne, que tenemos un problema con una calle que está regenerando, es que estoy pidiendo unos informes de eso también, porque a la final, si un contratista no cumple con los plazos que están establecidos, recuerda que tiene una multa, el 1 por 1000 me parece que es, de forma diaria por cada día de retraso. Eso establece la Ley Orgánica de Contratación Pública y se tiene que multar quien no cumpla con los plazos. El problema a veces es que también hay que reconocer, tenemos una debilidad en los procedimientos administrativos municipales. Por ejemplo, si un contratista pide la paralización de una obra, quizás porque es necesario firmar un contrato complementario, estos temas están un poco normados en la ley, el municipio quizás es muy lento en la tramitología para pedir que se aliste la certificación presupuestaria para poder firmar un contrato complementario, para que avancen las planillas, los rubros y todo ese tema. Ahí se pierde demasiado tiempo y eso hace que también las obras avancen, en este caso, a camino lento. Ya prácticamente hemos cruzado la línea de los 100 días, desde que ya no está Franco Quesada. Han habido algunos temas de asfaltado, eso sí no se lo puede negar, aunque la gente mismo cercana al exalcalde, incluso en redes sociales, ponen, ellos están ejecutando casi todo lo que dejó haciendo en este caso Franco Quesada. Seguramente él, por cálculos políticos, no los avanzó a ejecutar y seguramente estuviera haciendo eso, pero en la parte medular, ¿qué garantía le estamos dando a la gente de que con la salida de Franco Quesada la cosa iba a mejorar? Cuando ellos desde su lado político dicen que todo lo que están haciendo, en su mayoría, todo ya estaba incluso puesto en la misma administración. Entonces, ¿qué de nuevo hay que Diana Guayanay esté en el poder si no está haciendo mayor cosa que la que ya dejó haciendo el exalcalde Quesada? Mira, yo he visto muchos comentarios incluso de gente que
que es Coidaria, que le defiende al exalcalde, y está bien, respeto los criterios y opiniones y veo que es la obra de tal persona. Primero, la obra no es de nadie, de una persona en específica. La obra es de los ciudadanos porque al final son los recursos de la gente que son utilizados para hacer la obra pública. Sin embargo, mira, el tema es que no se veía ejecución de obras. ¿Sí? Por ejemplo, vamos al tema del asfaltado, el problema del Rosal, el problema que se tenía con Cimar, por ejemplo. Es un tema que no iba a avanzar como tal. Si no había la voluntad y la decisión política para poder avanzar con esa planificación y poder ir resolviendo un problema de muchos años, cerca de 3 años y un poco más. El avanzado del asfaltado en las vías, en la vía occidental, en algunos sectores. A ver, ¿cuál era el problema que siempre había antes? Que al personal técnico y a la maquinaria un día la tenías en un sector, al otro día la tenías en otro sector y no había una planificación. Y eso hacía que no avances ni en lo uno ni en lo otro. Yo creo que en este caso hay que establecer prioridades, eso es lo que se ha hecho un poco. Indudablemente falta mucho por hacer. El tema de la vialidad en Loja es muy complejo, pero sí hemos visto un avance importante y en la que se tiene que ir consolidando, se tiene que ir fortaleciendo con la finalidad de que se pueda ir avanzando de la mejor manera. Mira, los ciudadanos, yo he conversado con muchos ciudadanos, incluso con presidentes de los gobiernos parroquiales, y hay una realidad que es cierta. Muchas de las veces dicen, por ejemplo, Lenin, queremos en las parroquias que las obras que estaban planificadas en las parroquias ya empiecen a ejecutarse. Por ejemplo, vamos al presupuesto del año 2025, pero el problema es que dejaste pasar de enero a julio, agosto prácticamente, y lamentablemente por parte del Ejecutivo nunca se dispuso que los equipos técnicos elaboren los proyectos para luego sí empezar a ejecutar las obras. Desde el mes de agosto, septiembre, octubre, le ha tocado a la administración, en este caso recién, hacer levantamientos topográficos para poder recién armar los estudios para luego empezar a contratar la obra. Problemas adicionales que también son ciertos, la reforma a la Ley Orgánica de Contratación Pública. La semana pasada recién salió el reglamento que te permite ya empezar a operativizar los procesos para contratar obra pública. Y todas las instituciones, gobiernos parroquiales, municipios, gobiernos provinciales, estaban paralizados sin poder subir procesos. Entonces eso lamentablemente también dificulta. Es cierto que la ciudadanía quiere ver las obras, pero también han habido temas que han ido quizás condicionando estos temas. Sin embargo, al menos yo he tratado de darle un seguimiento de cerca a los estudios de UMAPAL, de obras públicas que tienen en parroquias, con la finalidad de que estos proyectos, si al menos no se los avance a ejecutar este año, porque el tiempo es corto, al menos queden ya publicados en el portal de compras públicas y en el próximo año se los empiece a ejecutar. El PDOT, que era una de las cosas que más llamaba la atención, porque entre estas cosas que se planifican durante un año para poderlo ejecutar el año subsiguiente, hay cosas que incluso se dan en diferentes barrios, en donde se hace la socialización de determinados recursos que se van a dar por parroquias. Por ejemplo, la gente de Ciudad Victoria se queja muchísimo de que hoy en día la alcaldesa no está haciendo mayor cosa ya. Y sobre todo, donde se va a destinar más de $100,000 en una casa comunal. Creo que es en Memphis, si más no me equivoco. Entonces, hay unas cosas absurdas. Yo sé que no es en la actual, fue de la ex administración del señor Quesada. Pero bueno, se tendría que un poco ver esas cosas, porque por ahí, cerca de la avenida Integración Barrial, existen algunas rupturas de tubería. Pueden poner tubería de plástico con hierro de ni si cuántos o metálico. O sea, igual ese se termina rompiendo. O sea, es el mismo sitio, los mismos problemas, pero no. En este caso dejaron a anterior administración presupuesto para que sea una casa comunal en Memphis. Yo no quiero faltar el respeto a la gente de Memphis, pero lo que está pasando ahí está generando un enorme problema a todos. Entonces, ¿cómo intentar canalizar bien las cosas? Que no han sido en esta, pero sí, bueno, hay que arreglarlo, cosa que dejaron haciendo mal. Sin embargo, mira, hay un tema interesante que hay que observar, John. Por ejemplo, si revisas ya la propuesta de presupuesto para el año 2026, ¿sí? En un 90% las obras que se están priorizando, que están planificadas en este presupuesto, ya un 90% están destinadas a temas que son básicos, el tema de riesgos, el tema de agua potable, de alcantarillado. Indudablemente el recurso va a faltar para poder atender todas esas emergencias. Sin embargo, a diferencia de años anteriores, sí, en donde el 80% era para casas comunales, canchas, que no digo que están mal porque al final es infraestructura que sirve, pero creo que hay prioridades y hay en este caso obras que son mucho más básicas como agua potable y alcantarillado. En el presupuesto 2026 cambia esa realidad. Sí, algunas observaciones puntuales como lo de Memphis, que también algunos concejales ya lo han observado para ver que alguna decisión se toma. En su momento pasó en una parroquia, mira, en donde esta parroquia el 80% no tiene acceso a agua potable, no tiene acceso a alcantarillado, perdón, y priorizaba $90,000 en una casa comunal. Entonces, esas cosas nosotros hemos observado y se ha podido dar un cambio a este tema para que estos proyectos vayan destinados a los temas que son fundamentales. Muy bien, concejal, agradecerle por venir a lo del Momento Loja, dejarlo con su mensaje final y bueno, pues esperemos que las cosas se comiencen a ejecutar, porque se lo digo así, con el absoluto respeto a su autoridad, primero porque usted fue electo por la gente. No se ve mayor cosa. A ver, no hay mucha diferencia entre la administración de Quesada con la actual.
Que exista más voluntad y que joda menos que el anterior, eso no significa que en ejecución esté haciendo mayor cosa. Mira, hay un desafío de la actual administración, es de que se empiece a ejecutar algunas obras que están retrasadas, que no han habido estudios, que se están elaborando actualmente, y yo estoy presionando ese tema. Sin duda alguna, el objetivo tanto de la alcaldesa, de los concejales y de los ciudadanos es que el recurso que tiene la institución se materialice en obra pública. Mira, un tema que es fundamental. En la ordenanza de parroquias que nosotros propusimos y que se aprobó y que incrementa, hay una cuenta especial que en la actualidad tiene $800,000 ahí, en efectivo, en esta cuenta especial, en la espera de que los estudios estén listos para empezar a contratar y ejecutar la obra. Uno de los problemas que siempre ha tenido el municipio, que cuando ya quería hacer las obras en las parroquias, no había plata, porque esos recursos se los tomaba para muchos temas, pago de personal, un poco de más situaciones. Hoy tienes una cuenta especial con $800,000, que entiendo ya la fecha de estar un poco más, porque esta información fue hasta agosto. Necesitamos que se terminen los estudios, empezar a ejecutar las obras para que los recursos lleguen a la gente. Muy bien.